El aeropuerto estaba lleno de murmullos y pasos apresurados. Luces frías iluminaban los pasillos, reflejándose en los pisos pulidos, mientras las pantallas mostraban vuelos que iban y venían. Entre la multitud, una joven de piel oscura avanzaba con tranquilidad. Su mochila estaba ajustada a la espalda, su pasaporte en la mano. Cada paso que daba era una mezcla de determinación y cansancio. Venía de un vuelo largo y estaba ansiosa por llegar a casa. Pero algo cambió cuando se acercó al control de seguridad. El agente de la TSA que estaba frente a ella la miró con desdén. Apenas la vio. Sus ojos recorrieron su rostro, su cabello y su vestimenta, y con un gesto brusco, le indicó que se detuviera. Tú, Gruner, necesito tu pasaporte y tu identificación ahora mismo. A la joven obedeció, entregando los documentos con las manos ligeramente temblorosas. El agente los tomó, los examinó por un momento, y de repente arrugó el pasaporte en su mano. Esto no está bien, dijo, con una sonrisa condescendiente. Necesito que vengas conmigo a la oficina. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a mirarla, algunos curiosos, otros indiferentes. Nadie dijo nada mientras la seguían con los ojos, y el murmullo de la multitud se mezclaba con los pitidos de las máquinas de seguridad. La joven sentía como el calor subía a su rostro, no solo por la vergüenza, sino por la injusticia palpable, mientras caminaba hacia la pequeña oficina. El agente continuaba revisando su pasaporte como si esperara encontrar algo que confirmara sus prejuicios. Sus comentarios eran suaves, casi susurrados, pero cargados de desdén. ¿Viajas sola? ¿Seguro que es tu nombre real? Interesante, en cada pregunta no era una interrogación, sino una forma de humillarla, de señalar que no pertenecía allí, que estaba fuera de lugar. La joven permanecía en silencio, con la cabeza erguida, ocultando la rabia que sentía. Sabía que cualquier palabra podía empeorar la situación, pero también sabía que merecía respeto en la oficina. El agente finalmente arrugó su pasaporte con fuerza y lo tiró sobre la mesa. La joven lo recogió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y desafío. Creo que no puedes volar, dijo el agente, como si estuviera dictando sentencia. Este documento simplemente no es válido. Ella tragó saliva y miró alrededor, buscando un rostro amigable, pero todos los que estaban presentes eran extraños, indiferentes o cómplices del prejuicio. Nadie. El silencio era ensordecedor en ese instante. Mientras la joven sentía que el mundo la juzgaba injustamente, algo cambió en su interior. No era solo un momento de vergüenza, era un recordatorio de todas las veces que la habían subestimado, de todas las puertas cerradas por su apariencia. Pero nadie sabía que aquel no era un día ordinario, y que la historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Sentencia suspendida del capítulo An. Lo que nadie sabía era que ella ya había cambiado su destino a la oficina de seguridad. Arab, con paredes grises y fluorescentes que parecían absorber la energía de quien entraba. La joven se sentó frente a la gente, tratando de mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. La injusticia era evidente. Él tenía todo el poder, y ella, a simple vista, parecía indefensa ante el agente. Un hombre alto con uniforme impecable y actitud arrogante comenzó a revisar su pasaporte nuevamente. Cada movimiento era deliberado, como si quisiera prolongar la humillación. ¿Viajas sola con frecuencia?, preguntó, con una sonrisa burlona. Sí, respondió la joven con voz firme. El agente suspiró, condescendiente, girando los documentos entre sus dedos. Luego levantó la vista y, sin esperar respuesta, añadió: debe ser difícil para alguien como tú viajar por el mundo sola. Un murmullo recorrió la oficina. Algunos pasajeros presentes bajaron la mirada, incómodos. Otros se limitaron a mirar, como si fuera entretenimiento, ver la humillación de alguien más. La joven sabía que estaba siendo juzgada, no solo por sus documentos, sino por su piel y su apariencia. Pero mientras el agente se pavoneaba en su falso poder, una figura detrás de un mostrador observaba la escena. Era un supervisor elegante y serio, que parecía notar algo que la gente no. Su mirada era breve, pero cargada de una silenciosa autoridad. Nadie más la percibía, y la joven no podía verlo todavía. Pero esa mirada sería una pequeña pista de que el mundo no estaba completamente en contra de ella. Todo parece en orden, dijo el supervisor finalmente, pero en un tono tan neutral que el agente apenas lo notó. El agente se tensó, como si esa mínima intervención
fuera una amenaza a su autoridad. Se enderezó y volvió a mirar a la joven, intentando recuperar el control. Bueno, tal vez haya un pequeño error en tus documentos, dijo, bajando la voz. Tendrás que esperar mientras lo resolvemos. La joven se mantuvo sentada, en silencio, mientras el agente hablaba con una autoridad que buscaba imponerse sobre ella. A su alrededor, el mundo parecía haberse detenido. Otros pasajeros miraban, algunos con curiosidad, otros con juicio silencioso. La sensación de poder del agente era casi palpable, pero lo que él no veía era la confianza oculta en los ojos de la joven. No era arrogancia, era alguien que conocía su verdadero valor, alguien que había pasado toda su vida aprendiendo a sobrevivir, a observar y a esperar el momento exacto para actuar. Los espectadores, aunque aún no lo sabían, ya estaban recibiendo pequeñas señales. No todo era como parecía. El agente continuó con microagresiones, mezclando preguntas sobre su pasaporte, con comentarios velados sobre su apariencia. Tu acento interesante. Debe ser difícil estar segura en cada aeropuerto. Bueno, veremos si tu documentación es suficiente para este vuelo. En cada frase parecía diseñada para desestabilizarla, para recordarle que, en ese lugar, él tenía todo el poder. La joven se sentó recta, dejando que la tensión creciera, mostrando calma mientras su mente trabajaba a toda velocidad. De repente, un gesto casi imperceptible del supervisor cambió la dinámica. Asintió ligeramente hacia la joven, un movimiento tan pequeño que nadie más lo notó. Era un reconocimiento silencioso de que ella no era simplemente una pasajera más, que había algo detrás de su apariencia que la gente ignoraba por completo. No es gran cosa, dijo el supervisor, como si hablara consigo mismo, pero algunas personas no deberían subestimarte. El agente frunció el ceño, sintiendo que su control comenzaba a temblar, aunque no entendía por qué. La joven, por su parte, guardó silencio. No necesitaba demostrar nada todavía. Cada minuto que pasaba fortalecía su posición invisible, construyendo un poder que todavía estaba oculto para todos, excepto para quienes sabían mirar más allá de la superficie. Mientras la espera continuaba, el público invisible de espectadores de la historia podía sentir la tensión, crecer la injusticia. Seguía, pero ahora había una promesa de que algo cambiaría. La jerarquía estaba establecida. El agente parecía poderoso, respetado y seguro, pero su arrogancia empezaba a mostrar fisura. La joven, por su parte, comenzaba a revelar su fuerza de manera silenciosa, dejando pequeñas pistas de que su verdadero poder aún estaba por ser revelado en sentencia suspendida del capítulo. A la última vez que alguien la subestimó, no terminó bien. El zumbido del aeropuerto parecía intensificarse mientras la joven permanecía sentada en la pequeña oficina de seguridad. La multitud alrededor seguía inmóvil, atrapada entre la curiosidad y la indiferencia. Cada pasajero parecía contener la respiración, aunque ninguno sabía exactamente por qué. Los murmullos comenzaron. Dos trabajadores del mostrador de facturación intercambiaban miradas y susurraban entre ellos. ¿Viste cómo la trataron? Sí, pero hay algo extraño en ella. No es una pasajera común. Un guardia de seguridad, que normalmente ignoraba a todos los que pasaban, se acercó discretamente y le hizo un pequeño gesto de asentimiento. Nadie más lo vio, pero para la joven fue un recordatorio silencioso. No estaba sola. En su rostro apareció una leve sonrisa apenas perceptible, mientras la multitud seguía sin entender la magnitud de lo que ocurría. En el agente de ese, ajeno a todo esto, continuaba con su papel de juez y verdugo. Cada microagresión era más evidente en miradas que pesaban, comentarios que cuestionaban su legitimidad, pequeños gestos de poder que buscaban humillarla públicamente. Pero mientras él intentaba dominar la escena, algunos pasajeros comenzaron a notar detalles que no encajaban. ¿Por qué parece tan tranquila?, murmuró una mujer a su lado, apenas audible. Sí. Y hay algo en su mirada como si supiera algo que nosotros no, respondió su acompañante, con un suspiro de confusión. El contraste emocional era intenso. La multitud juzgaba, y al mismo tiempo, algo invisible comenzaba a inclinar la balanza hacia la protagonista. Sus movimientos eran sutiles, medidos, cada respiración controlada. No necesitaba demostrar fuerza, pero la proyectaba de manera silenciosa. Un momento decisivo ocurrió cuando otro pasajero, aparentemente despreocupado, se acercó a revisar su identificación.
El gesto fue breve, casi accidental, pero al mirar la tarjeta que la joven sostenía, su expresión cambió sutilmente. Dejó escapar un leve suspiro y asintió apenas perceptible. El agente de CE no notó nada, perdido en su arrogancia. Para él, la joven seguía siendo solo un obstáculo, alguien a quien juzgar y subestimar. Pero el público ya estaba recibiendo señales contradictorias. Había algo más grande, algo que el poder superficial de la gente no podía controlar en alguien más. Desde la fila de pasajeros, empezó a notar la tensión. Un hombre mayor, susurró a su acompañante. ¿No es quien parece, como dices? Preguntó. Intrigado, no observa, todo en ella indica que está acostumbrada a ser respetada, a que le obedezcan. Mientras tanto, la joven permanecía sentada, escuchando los murmullos sin reaccionar, como si supiera que todo esto era solo la preparación para un momento mucho más grande. La injusticia inicial había creado una atmósfera de tensión, pero las pequeñas señales de reconocimiento de parte de los demás comenzaban a cambiar la percepción de la historia. La ironía era evidente. Aquellos que pensaban que la humillaban estaban, sin saberlo, exponiéndose a una derrota futura. Cada gesto de poder de la gente se veía cada vez más débil frente a la calma serena de la joven. La multitud, aunque aún no lo entendía del todo, comenzaba a percibir que ella no era una víctima común. Había algo detrás de su silencio y su postura digna. Finalmente, un momento que pasaría desapercibido para muchos, ocurrió en un pequeño movimiento de la insignia que colgaba de su bolso. A pin is visible. Alguien en la fila lo notó, y su expresión cambió por completo. Era un detalle que, aunque minúsculo, sembraba la duda, y si todo lo que habían asumido hasta ahora era incorrecto. El contraste emocional entre la gente arrogante y la joven serena se hacía más intenso. La tensión crecía, y la historia comenzaba a girar lentamente hacia un misterio. No era solo una cuestión de pasaporte, ni de un día ordinario en el aeropuerto. Todo indicaba que había un poder invisible, silencioso, que aún no se había revelado, y que el mundo pronto estaría a punto de descubrirlo. En sentencia suspendida del capítulo, no necesitaba demostrar nada, pero pronto le rogarían que lo hiciera. El ambiente en la oficina de seguridad cambió en un instante. Lo que antes era un escenario de microagresiones y tensión silenciosa se transformó en un espacio cargado de expectación invisible. La joven permanecía sentada, tranquila, mientras el agente seguía revisando sus documentos, intentando reafirmar su autoridad. Pero algo estaba a punto de romper ese equilibrio. Con un gesto casi imperceptible, ella dejó que su mochila cayera suavemente a un lado, revelando un pequeño pero brillante emblema en la correa el logo de la aerolínea que dominaba el mundo del transporte aéreo. No era un detalle cualquiera, era un símbolo de poder, de influencia, de autoridad que la gente jamás había imaginado que estaría frente a él. El agente levantó la vista, sus ojos llenos de arrogancia, pero por un instante, algo cambió en ellos en confusión. ¿Qué es eso?, balbuceó. Intentando comprender lo que veía, la joven se levantó con calma, su postura erguida y segura, irradiando una autoridad que nunca antes había mostrado. Su voz, cuando habló, era firme, clara y cargada de un poder silencioso. Supongo que ahora entiendes por qué mi pasaporte es válido. El silencio cayó sobre la oficina como una losa. Los pasajeros que observaban desde afuera y el personal que estaba cerca se quedaron paralizados. Todos comprendieron, al mismo tiempo, que habían subestimado a alguien que estaba mucho más allá de sus suposiciones. Entonces, con un simple movimiento de mano, la joven mostró la tarjeta corporativa, una insignia que confirmaba lo que pocos podían imaginar. Era la nueva CEO de la aerolínea, la dueña de la compañía, la autoridad máxima de aquel mundo que hasta hace unos minutos parecía inalcanzable. En el agente de SI quedó congelado. Su sonrisa arrogante desapareció y su pecho comenzó a latir con rapidez. La multitud enmudeció, sin saber cómo reaccionar. Cada gesto, cada palabra de burla anterior se volvía irrelevante frente a esta revelación. En mí, llamaste inútil, dijo ella, la voz baja pero cortante. El mundo me llama imparable. Unas cámaras de seguridad captaron el momento. Flashes me telesquió. Para los espectadores invisibles de esta historia,
simbolizaban la caída del falso poder de la gente. Su arrogancia, construida sobre prejuicios y microagresiones, se desplomaba ante la realidad de que la joven no era solo una pasajera cualquiera, era la persona que podía cambiar las reglas del juego. En cualquier instante, el supervisor que había observado la escena en silencio, el que había hecho un pequeño gesto de reconocimiento en la parte 2, finalmente intervino. Creo que ahora está claro quién tiene la autoridad. Aquí dijo, con un tono de respeto que antes no había mostrado en el agente. Apenas podía mantenerse de pie. Sus manos temblaban mientras la joven, con calma, colocaba su bolso de nuevo sobre el hombro y comenzaba a caminar hacia la salida. Cada paso que daba estaba lleno de determinación y poder. Lo que antes era miedo y humillación se transformaba ahora en admiración, sorpresa y, para algunos, una dosis de culpa por haberla subestimado. Los pasajeros empezaron a murmurar, algunos con incredulidad. ¿Es ella la CEO, la dueña de la aerolínea? El contraste entre la joven y el agente era ahora abismal. Él, que se creía intocable, estaba reducido a un hombre paralizado por su propio prejuicio. Ella, que había sido tratada con injusticia, caminaba con una confianza que emanaba no de arrogancia, sino de la verdad y la justicia, que ahora dominaban la situación. Mientras tanto, la joven no solo estaba revelando su identidad, también estaba dejando una lección. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, era un recordatorio de que la fuerza no siempre se mide por la autoridad superficial o por la capacidad de humillar a otros. La verdadera fuerza se oculta, se construye en silencio y aparece en el momento exacto para restaurar la justicia y poner las cosas en su lugar. El público invisible de la historia sentía una mezcla de satisfacción y asombro. La injusticia inicial se transformaba ahora en un momento de catarsis. Lo que parecía un simple conflicto de aeropuerto se convertía en una historia de poder, reconocimiento y justicia poética. En sentencia clave de la parte 4, me llamaste inútil. El mundo me llama imparable. El agente finalmente comprendió la magnitud de su error. No había forma de retractarse. No había disculpa que pudiera reparar el daño de su arrogancia y prejuicio. La joven, dueña de su destino, salía de la oficina con la cabeza erguida, dejando atrás no solo a la gente, sino también a todos los que la habían subestimado. Mientras cruzaba el aeropuerto, los murmullos aumentaban. La noticia se filtraba como un rayo invisible. La pasajera que todos habían humillado era la dueña de la aerolínea. Cada gesto suyo, cada movimiento, reforzaba la verdad que nadie podía ignorar. El cambio de estado estaba completo. Lo que comenzó como injusticia, racismo y humillación, se transformaba ahora en revelación, admiración y justicia, y aunque el mundo aún no había captado todos los detalles de su historia, la primera lección estaba clara: nunca subestimes a alguien por su apariencia. El aeropuerto, que minutos antes había sido escenario de tensión y humillación, se convirtió en un espacio de asombro y murmullos crecientes. Los pasajeros comenzaron a susurrar entre ellos, y lo que había sido una injusticia personal empezó a transformarse en una historia que se difundía con rapidez invisible pero implacable. Cada mirada atónita, cada comentario murmurante, era un reflejo del cambio de poder que acababa de ocurrir. Algunos pasajeros sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. No era solo la revelación de la identidad de la joven, era la caída de la gente que se había mostrado arrogante y racista frente a todos. La combinación de sorpresa, justicia y emoción era demasiado poderosa para ignorarla. Los videos empezaron a circular, capturando la atención de quienes no estaban presentes. Mientras tanto, la joven mantenía su compostura, consciente de que las cámaras estaban grabando cada gesto. No se trataba de buscar fama, se trataba de mostrar que la justicia había triunfado, que el prejuicio no podía sostenerse frente a la verdad. Su serenidad era un contraste absoluto con la confusión de la gente, cuya arrogancia había desaparecido por completo. ¿Es ella la CEO?, preguntó un pasajero, todavía incrédulo. Sí, y parece que todo el tiempo que la subestimaron fue un error monumental, respondió otro. Mientras el video comenzaba a viralizarse en redes sociales, la noticia se propagó más allá del aeropuerto. En cuestión de horas, portales de noticias locales y nacionales recogieron la historia una
joven, afrodescendiente. Subestimada por un agente de seguridad, resultó ser la nueva CEO de la aerolínea. La injusticia inicial no solo quedó expuesta, sino que se convirtió en un símbolo del poder que puede tener la resiliencia y la preparación frente al racismo y la arrogancia. El agente de SAI intentó recomponerse, pero cada intento era en vano. Su postura arrogante había sido destruida por la evidencia visible y por la reacción colectiva del público. La multitud que lo había ignorado o respaldado hasta ese momento comenzó a mirarlo con desdén. Comprendiendo la magnitud de su error, los medios sociales amplificaron el momento. Clips cortos del incidente se volvieron virales en minutos a la joven mostrando su insignia, su caminata segura, la expresión de incredulidad de la gente. Cada visualización era un recordatorio de que la injusticia y el racismo pueden ser enfrentados, incluso de manera inesperada, y que la verdad siempre encuentra su camino. Mientras los comentarios en línea se multiplicaban, comenzaron a aparecer mensajes de apoyo masivo hacia la joven. Esto es lo que significa resiliencia. Nunca subestimen a alguien por su apariencia, justicia finalmente. Al mismo tiempo, la aerolínea emitió un comunicado oficial. La joven era efectivamente la nueva CEO, y su liderazgo estaba marcado por una visión de inclusión, innovación y transparencia. La respuesta institucional reafirmó su autoridad y reforzó la narrativa de que la injusticia había sido corregida, no solo a nivel personal, sino a nivel corporativo, en el supervisor que había hecho un pequeño gesto de reconocimiento en la parte 2, ahora se encontraba oficialmente respaldando la situación. Su intervención silenciosa había anticipado que la joven no era una pasajera cualquiera, y ahora su reconocimiento público reforzaba la legitimidad del poder recién revelado en el agente. Por su parte, fue inmediatamente suspendido mientras se realizaba una investigación interna. La aerolínea no podía permitir que su comportamiento racista y humillante quedara impune. Cada acción que había tomado contra la joven fue revisada y documentada, y la consecuencia era inevitable. El mundo había visto su arrogancia y la realidad de su prejuicio en paralelo. La comunidad online comenzó a reinterpretar el momento. No era solo un incidente en un aeropuerto, sino una metáfora de cómo las estructuras de poder pueden ser desafiadas cuando se tiene la preparación, la paciencia y la determinación. Cada persona que había subestimado a la joven, directa o indirectamente, ahora era testigo de la justicia poética que se desplegaba ante sus ojos. A los pasajeros que habían presenciado el evento en persona, comenzaron a compartir sus experiencias en redes sociales, describiendo cómo la joven había manejado la situación con calma, dignidad y autoridad. La viralización no tardó en llegar a programas de noticias, portales y canales de video. La historia se convirtió en un fenómeno nacional, y el agente pasó de ser una figura de autoridad arrogante a un ejemplo de cómo el prejuicio y la subestimación pueden volverse en contra de quien los ejerce. El impacto social no terminó en el aeropuerto. Estudiantes, profesionales y personas de todo tipo comenzaron a usar la historia como un ejemplo, como alguien aparentemente vulnerable o subestimado puede tener un poder invisible que, en el momento adecuado, cambia completamente la dinámica de poder. La joven, mientras tanto, continuaba con su rutina, observando cómo la justicia se desplegaba, pero siempre con la mirada puesta en lo que realmente importaba en su misión, su empresa y su legado. El momento de triunfo no solo era personal, sino simbólico. Representaba la lucha de todos aquellos que, a diario, enfrentan microagresiones, racismo y subestimación, y que a pesar de todo, continúan construyendo su camino hacia el éxito y la justicia. La viralidad de la historia convirtió un instante de humillación en una lección global de resiliencia, dignidad y poder. En sentencia suspendida del capítulo Han, la injusticia fue capturada, documentada y expuesta. Ahora, todos sabían quién realmente tenía el poder. El agente de SAC, paralizado y avergonzado, había sido expuesto ante el mundo. Su arrogancia y prejuicio se habían convertido en la historia viral del momento, y cada comentario en redes sociales era un recordatorio de su error. Pero la joven no necesitaba mirar las pantallas para saber que la justicia se estaba cumpliendo. Ella sabía que la verdadera victoria no estaba solo en la viralidad de los videos,
ni en la humillación pública del antagonista. Estaba en la reversión completa del poder, en recuperar la autoridad y la dignidad que siempre le habían pertenecido. Caminó hacia el área de la oficina del supervisor, con pasos firmes y decididos. La multitud de pasajeros seguía observando desde la distancia, algunos grabando, otros solo presenciando un momento que sabía sería recordado durante años. La joven estaba calmada, pero cada movimiento suyo irradiaba autoridad y control absoluto. Se ha tomado nota de todas las acciones inapropiadas, dijo ella al supervisor, con voz serena, pero cortante. Me aseguraré de que se tomen las medidas necesarias. El supervisor asintió, reconociendo que la decisión era completamente suya. La joven no necesitaba gritar, no necesitaba humillar más. La justicia se cumpliría de manera definitiva, silenciosa, pero implacable. El agente fue llamado nuevamente, pensando que aún podía intentar salvar las apariencias. Pero esta vez no había escape. La joven se acercó y sostuvo su mirada firme. Inquebrantable, tu tiempo de decisiones arrogantes y prejuiciosas ha terminado, dijo. La aerolínea no tolera este comportamiento, y tu posición queda suspendida mientras se investiga tu conducta. No había gritos, ni amenazas, solo la claridad de la autoridad y la certeza de que el poder había cambiado de mano. La humillación que él intentó infligir se había revertido por completo, y ahora él era el que debía enfrentar las consecuencias al salir de la oficina. La joven se detuvo frente a la multitud de pasajeros. Sus palabras no eran solo para ellos, sino para todos los que la habían subestimado durante años. Para aquellos que enfrentan injusticias a diario. La próxima vez, ten cuidado a quién pisas. Podría ser el que sostiene la escalera. La frase resonó en el aeropuerto como un eco invisible que se filtraba a través de cada cámara, cada teléfono y cada mirada atónita. Era una sentencia de poder, una declaración de victoria y justicia poética. El supervisor, los pasajeros y los trabajadores que habían presenciado el evento se dieron cuenta de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Cada microagresión, cada comentario racista de la gente había sido capturado y documentado. Su reputación estaba destruida, mientras la joven consolidaba su autoridad con cada paso que daba. Mientras tanto, los videos virales continuaban circulando. La historia se expandía como un incendio, inspirando a miles a enfrentar sus propios obstáculos y a reconocer que la justicia puede llegar de formas inesperadas, especialmente cuando la preparación, la paciencia y la resiliencia se combinan. La joven regresó a su oficina en la aerolínea, no con arrogancia, sino con la serenidad de quien sabe que cada acción ha sido medida y cada consecuencia está en su lugar. Su poder era ahora visible, indiscutible, y cada persona que alguna vez la había subestimado comprendía la lección. Nunca subestimes a alguien por su apariencia, ni por su posición aparente. El agente, humillado y expuesto, finalmente entendió la magnitud de su error. No había excusas, no había disculpas suficientes. Su poder superficial había sido destruido, y la joven había demostrado que el verdadero liderazgo no se gana imponiendo miedo, sino con dignidad, conocimiento y justicia. En los días que siguieron, la historia se convirtió en un símbolo global de resistencia frente al racismo y la subestimación. Cada acción de la joven se analizaba, cada gesto de autoridad era compartido, y la narrativa de la injusticia convertida en victoria se volvió una lección universal. Y mientras la protagonista continuaba con su vida y su trabajo, el agente quedó reducido a un ejemplo de cómo la arrogancia y el prejuicio pueden volverse en contra de quien los ejerce. La justicia había sido servida, no con violencia ni con venganza, sino con la claridad de la verdad y la fuerza de quien nunca fue pequeño. Aunque el mundo intentara convencerlo de lo contrario, el aeropuerto volvió a la normalidad. Pero el eco de lo ocurrido permanecía en cada mirada y en cada dispositivo que había capturado la escena. La joven, ahora plenamente consciente de su poder y su autoridad, caminaba entre la multitud con la tranquilidad de quien ha ganado una batalla que nunca fue solo personal, sino simbólica. Su historia, aunque dramática, era un reflejo de la realidad de miles de personas subestimadas, ignoradas o juzgadas injustamente por su color de piel, origen o apariencia. Cada obstáculo que había enfrentado había sido un paso hacia la construcción de un poder invisible, silencioso,
que emergía exactamente cuando era necesario, en una narración en off. Su voz se entrelaza con la historia. El mundo no siempre reconoce el valor de quien es silencioso, quien observa y aprende en la sombra. Pero nunca subestimen el poder de quien ha trabajado en secreto, quien ha transformado la injusticia en fuerza, la humillación en preparación. No necesitas permiso para ascender, solo necesitas creer que nunca fuiste pequeño. El mensaje llega directo al corazón de quienes miran, recordando que la lucha diaria, el esfuerzo constante y la resiliencia construyen un poder que el mundo no puede ignorar. La justicia puede tardar, pero siempre encuentra su momento, especialmente cuando se combina con la preparación y la determinación silenciosa, y como en toda historia, emotiva y viral. Llega el mini twist final, mientras la joven se aleja entre la multitud. Un conserje, que había ayudado discretamente a orientar su camino hacia la oficina de seguridad, levanta la mirada. Su rostro cambia, revelando un detalle inesperado. Era el director ejecutivo disfrazado, quien había observado todo desde las sombras, para asegurarse de que la justicia se cumpliera. En el agente, humillado y suspendido, finalmente comprende que subestimar a alguien puede costarle todo su reputation, su autoridad y la admiración de quienes lo rodean. La joven, mientras tanto, se convierte en un símbolo global de resiliencia, justicia y poder silencioso, dejando un legado que será recordado y compartido una y otra vez. No necesitas su permiso para ascender, solo necesitas creer que nunca fuiste pequeño. Con esta conclusión, el espectador no solo recibe justicia emocional, sino también inspiración, un mensaje de poder y esperanza que conecta con cualquiera que alguna vez haya sido subestimado o juzgado injustamente.